de las múltiples necesidades que el hombre vive en una sociedad, que son desde luego las educativas, que son las que se preguntan en este momento, sino que además son las económicas, son las físicas, son las espirituales, son las materiales, es decir, es el conjunto de la vida que hace tanto el mundo espiritual como el mundo material. En ese sentido, cuando hablamos de política educativa, tenemos que saber situarla en un contexto de políticas que no son solo educativas, que son sociales, que son económicas, que son financieras, que son comerciales, que son de orden público, que son de relaciones internacionales. En ese marco de una concepción estratégica de lo que es el conjunto de políticas públicas, pienso que en este momento, en general, grosso modo, en el continente americano no hay políticas educativas. Es decir, las políticas educativas son apendiculares de necesidades que no son necesariamente las propias de la formación de un ser humano, sino que son políticas ajustadas funcionalmente a requerimientos de políticas industriales o políticas económicas, incluso de manera restringida a políticas financieras y monetarias. Es decir, están al servicio de lo que significaría entender un concepto de país reducido a la dimensión puramente económica, y la dimensión económica entendida como una versión muy parcial de lo que es la economía, como es enfatizar el crecimiento vía exportaciones, vía inserción del país en el mercado mundial. En ese contexto, las políticas son evidentemente funcionales a esa visión de país. Y desde luego, como es una visión limitada y sesgada, las políticas educativas son también sesgadas y limitadas en sus alcances, hasta el punto que podríamos, y creo que es difícil tener disenso a este respecto, sostener que hay políticas educativas que tienen una función formativa. En el mejor de los casos, hay políticas educativas que tienen una función de entrenamiento, como lo dice el discurso de las competencias, que están tan en boga en este momento en el ámbito de los pedagogos y de los ministerios de educación. Pero no hay formación, por lo tanto, el riesgo de carecer de estas políticas es que en el mediano a largo plazo los países de América Latina no van a tener seres pensantes. Es una afirmación muy dura la que estoy haciendo, pero que admite discusión por lo menos. No para estar de acuerdo con ella, pero por lo menos para asumir el problema. Es decir, formar recursos humanos calificados para facilitar la capacidad de competencia no es formar seres humanos, no es formar ciudadanos. Y sin embargo, por el otro lado, están emergiendo una serie de necesidades que requieren responder a insatisfacciones, a frustraciones que de no atenderse pueden dar lugar a comportamientos poco adecuados si queremos conservar un cierto equilibrio social, como son los comportamientos marginales, los comportamientos incluso antisociales, las distintas formas de delincuencia que en este momento surgen, muchas de ellas provocadas por la falta de oportunidades y por las frustraciones crecientes, sobre todo en la población más joven. Eso supone atender. Esos son requerimientos que escapan a las políticas económicas y financieras y que requieren de una concepción más integral del ser humano, ubicados en esos contextos, de un modelo económico reducido a pocos factores, fundamentalmente los financieros y comerciales, pero que no está abierto, por ejemplo, a entender la cultura del país y desarrollar en la gente la capacidad de reconocer su propio espacio de vida y poder combinar lo que es ser persona y lo que es ser persona en sociedad. En ese sentido, creo que los desafíos frente a la política educativa son inmensos, creo que no se están contestando. Para decirlo en términos de una frase, en este momento no hay articulaciones de política en el continente y la política educativa no ocupa ningún lugar central. El lugar central en ningún país está definido por las políticas educativas, por lo general están dadas por las políticas económicas, financieras, y las políticas educativas son simplemente funcionales a esos requerimientos. A nadie se le ocurre pensar en una situación inversa, de montar o diseñar un modelo donde lo central sea lo educativo y por lo tanto donde en lugar de preguntar qué requiere la exportación de un país para ser competitivo, preguntarnos al revés, qué tipo de funcionamiento económico está reclamando un determinado tipo de formación de un ser humano que queremos formar, manteniéndolo con identidades culturales claras para que sea un hombre estable, que tenga claros horizontes de futuro y que pueda entender a la sociedad no solamente como el suelo dentro del cual se consume, sino el espacio del cual construye su vida. Es lo que yo podría decir respecto de la primera pregunta. En relación a la segunda pregunta, evidentemente hay una relación directa, porque si sacamos algunas conclusiones de la primera pregunta, la conclusión es más o menos clara. Se está generando desde muchos años una frustración creciente en la gente joven. Y las estadísticas ocupacionales hablan por sí solas, no necesito darlas.
que vengan los economistas a dar las estadísticas ocupacionales de la gente joven en estos países. Y la marginación está claramente demostrada estadísticamente. Es decir, los jóvenes no tienen ocupación estable, no tienen una ocupación digna y menos un ingreso muy precario, y eso está generando una fuerte marginación de la gente joven. Hay una gran cesantía entre la gente joven, pero más allá incluso del dato objetivo de la cesantía, lo que está generando es una falta de perspectiva de futuro. Y eso se está expresando en el movimiento estudiantil. Eso es lo que representó el movimiento universitario chileno de todo el año 2011. Y probablemente es lo que va a representar en el 2012. Puede variar en 2012 sus estrategias políticas, pueden variar sus tácticas, a lo mejor pueden variar sus formas de movilización, probablemente varíen, yo no sé. Pero por las declaraciones que les conozco a sus dirigentes en los últimos días, van a cambiar sus tácticas de lucha, pero la lucha sigue. Y sigue porque la causa está ahí pendiente. No se resuelve con problema de beca, no se resuelve con problema de subsidio, es un problema mucho más básico que afecta fundamentalmente el modelo económico. El modelo económico está excluyendo a la gente joven. Y ya se está viendo incluso en Europa. En Europa, donde se pensaba que el estado del welfare es un estado absolutamente establecido, estable y reproducible, se ve que no lo es. Ya comenzó la crisis en Grecia, comenzó la crisis en España, comenzó la crisis en Portugal, comenzó la crisis en Italia, en fin. Evidentemente un problema entonces que va más allá del educativo, y el movimiento estudiantil lo está viviendo de manera clara. Pero el que el movimiento estudiantil esté viviendo la crisis del modelo de un modelo marginalizante, concentrador de la riqueza, no significa que el movimiento estudiantil sea solamente un movimiento estudiantil. Yo creo que eso hay que entenderlo. Yo creo que el movimiento estudiantil es algo más complejo. Puede que eso lleve más tiempo o menos tiempo, nadie lo puede saber. Pero yo creo que además de representar esta frustración frente al movimiento, al modelo económico dominante, el neoliberal, el movimiento estudiantil, yo diría, podría ser una interpretación, por supuesto, muy discutible, pero digna de discusión. Yo creo que es la primera expresión de la conformación de un nuevo tipo de actor social en América Latina. Y es posible que estos movimientos que nacen como estudiantiles se transformen en otras cosas. ¿En qué? ¿Quién puede saberlo? Pero es parte de la lectura de la coyuntura. Es decir, es la emergencia de un sujeto que está rompiendo con el pasado, que está rompiendo con las herencias, incluso políticas del pasado, y desde luego con las tácticas y las estrategias de la clase política anterior. Incluso esto traspasa el pensamiento de orientación izquierdista o derechista. Creo que el movimiento estudiantil en este momento tampoco se siente afiliado al pensamiento de izquierda. Yo creo que hay un fuertísimo cuestionamiento a lo que se llama pensamiento de izquierda institucional, es el caso concreto de Chile. Es decir, la juventud en este momento que se expresa en el movimiento estudiantil universitario no quiere nada con los gobiernos de la concertación, no quiere nada con el Partido Socialista, no quiere nada con el Partido Demócrata Cristiano, que supuestamente son movimientos que de alguna manera expresan la izquierda o la centroizquierda, así como no quieren nada con los partidos de derecha, con mayor razón. Pero ¿esto qué significa? Significa entender la complejidad del movimiento. La complejidad del movimiento apunta a entender la emergencia de un nuevo actor social que habría que conceptualizarlo porque puede que esté rompiendo con todas las categorías más clásicas del pensamiento social. Creo que aquí entra a jugar un papel importante en una categoría que nunca ha tenido un gran papel en el análisis de los politólogos o de los sociólogos dedicados a los movimientos sociales, que es el concepto de generación. Yo creo que el concepto de generación en este momento está muy presente y por lo tanto, si tiene presencia en la conformación de una nueva forma de organización social, una nueva forma de protesta y de lenguaje y de pensamiento de la realidad, puede que este movimiento estudiantil generacional, que no quiere entenderse con la generación anterior, que no le ha resuelto los problemas, que al contrario lo ha estado aplastando, creo que puede dar lugar a muchos tipos de sujetos sociales. Es decir, este es un punto que hay que tener claro, no es un sujeto social el que nace del movimiento estudiantil, pueden ser muchos sujetos sociales que pueden incluso pensar de manera diferente entre ellos, pero sí van a tener algo en común, que no van a aceptar la lógica de marginación y de falta de futuro que el modelo actual está imponiendo, que es la razón misma de su nacimiento. Eso es lo que podría decir de manera escueta en relación a la segunda pregunta. En relación a la tercera, yo creo que ese es el problema de la tercera, que tiene que ver con el problema de la academia. Yo creo que quizás ese es el punto problemático que hace las funciones de nexo entre el pasado y el futuro. ¿Por qué digo esto? Porque la academia indudablemente representa a la generación ya consolidada, es decir, representa a la generación que ya hizo su vida
la generación que luchó por sus propios ideales, que logró posiciones de consolidación tanto en el mundo académico como en el mundo político, y es esa generación con la que la gente no quiere conversar, la gente joven. Y por lo tanto, en la medida en que las universidades van a ser simplemente el reflejo de esa generación, creo que es poco lo que la academia puede hacer. Yo creo que en este momento es un gran desafío para la universidad. Y para la universidad no en el sentido estrictamente hablando de institución burocrática, sino la universidad como espacio de una generación, que son los profesores, que son los investigadores, que son los maestros supuestamente de las generaciones jóvenes. El reclamo está frente a esta generación, cuyo instrumento de respuesta pueden ser las universidades, unos entre otros. Por lo tanto, el desafío de si somos o no capaces de dar cuenta de la necesidad histórica a través de las universidades es lo que está en cuestión. Yo diría que hasta el momento no se ha demostrado tener esa capacidad. Yo creo que no ha habido capacidad de responder a la necesidad histórica, y eso en sí mismo plantea un debate muy complejo sobre el cual yo no quisiera prejuzgar, porque supondría hacer un análisis de cómo la generación esta que está en este momento, no digo controlando, pero sí manejando, ocupando el espacio de las universidades, ¿por qué esa generación no es capaz de dar cuenta de la necesidad histórica? Esa es una pregunta que de alguna manera no tiene una respuesta clara. Indudablemente pueden haber muchos factores, entre ellos el modo de entender la historia, o más bien el modo de no entender la historia, la tendencia a refugiarse en teoría, la tendencia no solamente a refugiarse en teoría, sino a rodearse de estereotipos ideológicos, puede ser toda una serie de factores de orden. Como también puede haber otros factores que no son menores, como la tendencia a no ver la realidad por acomodación. Una acomodación que tampoco es un juicio trivial. Yo creo que cuando hablamos de acomodación no solamente hablamos de burocratización de la inteligencia, que podría ser un fenómeno, que además se ha discutido muchas veces, sino que además es una acomodación producto de un cansancio, de una generación que está cansada, y al estar cansada está sentada, y al estar sentada cerró los ojos y a lo mejor está durmiendo, digamos. Y eso es un punto muy respetable, porque una generación que ocupó un largo espacio de la historia, hizo lucha, se sacrificó por ciertos ideales, y eso hay que también reconocerlo. Gente que murió también detrás de determinados objetivos de reivindicación y de liberación o de emancipación. Y también se está dando un cansancio ideológico en mucha gente, un cansancio ideológico que se expresa en crisis ideológica, en crisis valórica, y que es lo que podría estar detrás de la acomodación, y el no querer ver más realidad, porque no tienen la fuerza para verla. Entonces eso está agudizando el problema. Entonces también este juicio que yo estoy dando no es un juicio de desvalorización de la academia, sino más bien tratar de comprender, para los efectos del poder frente a la academia, desarrollar algún tipo de política que estimule el nuevo pensamiento en gente que muchas de ellas no son viejos, mucha de esta gente está todavía en condiciones de seguir digamos, desempeñando sus funciones formativas, tienen esa vocación muchos de ellos, darle nuevo sentido, porque también ellos están viviendo la crisis de futuro, ellos también están viviendo la crisis de qué sociedad estamos viviendo, qué es lo que estamos construyendo como futuro, son también víctimas del modelo neoliberal. Entonces yo creo que eso es un cuadro muy complejo. Yo creo que lo importante aquí es no desvalorizar a la universidad, sino más bien problematizarla en términos de preguntarnos cómo es posible crear mecanismos que estimulen la creatividad de las universidades, orientadas no simplemente a la carrera académica, no simplemente para encerrar las miradas en miradas reducidas simplemente a lo temático de las especialidades, sino que sean capaces de tener visiones de conjunto que permitan retomar los desafíos de la historia de hoy día y poder reducir en discursos que tengan una función formativa frente a los jóvenes, y que le hablen a los jóvenes desde sus propias necesidades y no se le hablen a los jóvenes desde las nostalgias o desde las apuestas perdidas en el pasado. Yo creo que ese es un desafío que mínimamente está exigiendo esa generación, es decir, también está exigiendo que se la comprenda en sus limitaciones, porque también tiene sus posibilidades, no solamente sus limitaciones. Yo creo que ese es un punto que tenemos que colocar de manera muy equilibrada. Déjenme interrumpir un segundo.